Hola chicos, vamos a ver funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas son funciones, nosotros vamos a ver tres, seno, coseno y tangente, que relacionan las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Con estos dos cuadraditos marcamos que este ángulo es recto. El lado opuesto al recto es la hipotenusa, siempre. Y los dos lados que están en los costados que forman el ángulo recto son los catetos. ¿Sí? Las funciones se definen. Si yo tomo un ángulo cualquiera que no sea el recto, puedo tomar el ángulo de abajo o podría haber tomado el ángulo de arriba. ¿Sí? El seno del ángulo es la relación entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para recordar estas tres fórmulas hay una palabrita: so, ca, toa. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Si yo quisiera en el dibujo 1 el seno de alfa, que será igual, el cateto opuesto del ángulo alfa es el vertical. ¿Por qué? Porque es el que está enfrentado. Y el que lo toca, ángulo alfa, lo toca la hipotenusa por un lado, y el cateto que lo toca es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, seno de alfa sería que CB sobre hipotenusa AC, coseno del ángulo sería el cateto adyacente AB sobre la hipotenusa AC, y la tangente opuesto sobre adyacente. Tangente de alfa igual cateto opuesto BC o CB sobre cateto adyacente AB. Depende qué ángulo tomemos, cuál es el opuesto y el adyacente. Si hubiéramos tomado el ángulo de arriba, la hipotenusa sigue siendo hipotenusa, pero este sería el cateto opuesto y el que lo toca sería el cateto adyacente. Entonces, si hubiéramos tomado seno de B o de beta, sería AB sobre la hipotenusa, que sigue siendo AC. Lo mismo con el coseno, sería cateto adyacente CB sobre la hipotenusa, que es AC, y la tangente opuesto sobre adyacente AB sobre CB. Siempre importante, ángulo recto lo marco, el que está enfrentado es la hipotenusa, y cuando yo tengo el ángulo, depende cuál tome, me fijo el cateto opuesto es el que está enfrentado. Para el ángulo alfa, este es el cateto opuesto. Para el ángulo beta, si hubiera tomado el de arriba, este es el cateto opuesto, o sea, cambia, no es que siempre es el mismo. Lo único que es siempre el mismo es la hipotenusa. ¿Sí? Supongamos que yo quiero resolver ese triángulo, calcular x e y. El seno, coseno y tangente, al ser cociente división de unidades, no tiene unidades. ¿Sí? Si yo tengo triángulo, quiero averiguar y. Entonces pongo en el costado, por lo menos en el principio, ¿qué es esto? Es un cateto porque forma ángulo recto y está enfrentado al ángulo de 30. Así que este sería el cateto opuesto. Y el que está enfrentado al ángulo recto siempre es la hipotenusa. Entonces me fijo, ¿qué función trigonométrica, cuál de las tres, seno, coseno o tangente, vincula el cateto opuesto y la hipotenusa? Opuesto, hipotenusa, seno. Perfecto. Seno del ángulo de 30 grados
igual cateto opuesto y sobre hipotenusa 10 centímetros. ¿Cómo calculo el seno de 30 grados? Con la calculadora. ¿Sí? La calculadora tiene que estar en grados sexagesimales. Pongo modo, ¿sí? Hasta que aparece deg, rad y grad. Deg son los grados comunes, los que vamos a usar nosotros. Entonces pongo 1. Ya la calculadora está en el sistema que usamos nosotros. Entonces pongo seno sin el ángulo 30 grados igual 0,5. Perfecto. 0,5 igual y sobre 10 centímetros. 10 centímetros pasa multiplicando y es igual 10 por 0,5, 5 centímetros. Cuando quiero calcular el ángulo, el lado X, ¿qué sería? El cateto adyacente. Adyacente hipotenusa, siempre trato de usar los datos, es adyacente hipotenusa coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno de 30, borramos lo que tenía, que pongo cos 30 igual 0,866, tomo solamente dos decimales, 0,87 igual a x sobre 10 centímetros. De nuevo, 10 centímetros pasa multiplicando y x es igual a 8,7 centímetros. Tomo, daba 0,866, dos decimales. Cuando el que suprimo es 5 más, le sumo 1 al anterior, 0,87. ¿Qué pasa si yo quiero calcular un ángulo con grados minutos segundos? Seno de 20 grados, 18 minutos. Calculadora, tengo una teclita que me indica grados, minutos y segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seno quería, pongo seno. Vamos para ahí. Seno. 18 grados, 18. Y esta es la tecla que me da grados, minutos y segundos. Entonces pongo grados. 18 minutos, 18. Y vuelvo a apretar la tecla de grados. 18 grados, puse 20, perdón. Vuelvo. Seno, 20 grados, 18 y vuelvo a apretar la tecla minutos. ¿Sí? Igual, y me da el valor 0, era 346. Como suprimo el 6 me queda 0,35. ¿Sí? Teclita para usar grados, minutos y segundos. ¿Y cuál es el otro problema que puede surgir? Que no tenga el ángulo. Quiero averiguar el ángulo alfa. Entonces me fijo, del ángulo alfa, ¿qué es este dato? Cateto opuesto. ¿Y 20 centímetros qué es? El cateto adyacente, que es función trigonométrica vinculada al cateto opuesto y cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente, TOA, tangente. Tangente del ángulo alfa es igual cateto opuesto 10 centímetros sobre cateto adyacente 20 centímetros. Tangente de alfa igual 0,5. Acá quiero el ángulo. Entonces, cuando quiero el ángulo, alfa es igual. Esto se pone la inversa de la tangente. Tengo la tangente y quiero el ángulo. Entonces se pone tangente a la menos 1 de 0,5. ¿Y cómo se hace ahí? Bueno, lo mismo que hacemos antes. Si yo tengo tangente, arriba dice tangente a la menos 1. Entonces pongo shift, tangente, eso es tangente a la menos 1. ¿De qué valor? 0,5. Perdón, 0,55. Shift, tangente, 0,5 igual. Me aparece con coma, el ángulo ese es 26,56 grados. Esto es una fracción de grados, ¿sí?
Si pongo la teclita ABC directamente, me aparece 26 grados 33 minutos. Sí, aparece el mismo símbolo, sí, pero son minutos. Y lo que sigue, sin la coma, pongo 54 segundos. Repito, cuando queda 26 grados, coma, aprieto la teclita de grados, minutos y segundos. Eso es todo.